Hola y bienvenidos a este espacio Ganar Marbella y San Pedro para la gente, este programa que traemos de la mano de Izquierda Unida para tratar todos los asuntos más importantes que nos ha ido dejando la semana informativa. Para ello, esta semana contamos con la presencia de la concejala de Derechos Sociales, Victoria Morales. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también con el responsable del mismo área de Derechos Sociales, Manuel Núñez. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Esta semana el tema principal ha sido la aprobación inicial de los presupuestos para Marbella y San Pedro, unas cuentas que dotan de 237 millones para todo el año 2017, y con los dos responsables que tenemos aquí de Izquierda Unida vamos a tratar principalmente este asunto, las principales características que tienen estos presupuestos y cuáles son las partidas más importantes que vamos a ir desgranando poco a poco. Victoria, si te parece, comenzamos contigo. ¿Nos podrías decir cuáles son las principales características que tienen estos presupuestos? Hombre, entendemos desde Izquierda Unida que una de las principales características de estos presupuestos es que tienen un claro cariz social. Son unos presupuestos sociales. Mantenemos nuestra apuesta por la gente y eso se ve reflejado en estos presupuestos, pero también apostamos por el empleo público y así también viene reflejado en los presupuestos. De ahí esa creación de esas bolsas de empleo público que vienen reflejadas en las partidas presupuestarias de personal. En pie de igualdad todo el mundo puede acceder a un empleo como es en este ayuntamiento. También el carácter transformador, la accesibilidad, la conservación del medio ambiente, bueno, pues apuestas que consideramos que eran necesarias para desarrollar políticas muy vinculadas a nuestra acción política de Izquierda Unida, y también pues eso se ve reflejado en el presupuesto, sin olvidarnos de una reivindicación que, aunque no estemos contentos con la fórmula, que es la vinculación de este presupuesto a la actuación sobre el ambulatorio, lo que será el nuevo ambulatorio de San Pedro, que bueno, gracias a la aprobación de esos presupuestos lo podremos desarrollar vía el presupuesto municipal, pero acordando con la Junta, que nos lo debe, independientemente de otras cosas, y también son unos presupuestos participativos, los primeros presupuestos donde viene vinculado 2 millones de euros que ha decidido la gente dónde quieren que vayan. Iremos hablando de todos estos asuntos a medida de que avancemos en el programa, pero un aspecto importante a destacar de estos presupuestos es que han sido aprobados por varios partidos, por Izquierda Unida, por PSOE, por Opción Sanpedreña y por Costa del Sol Si Puede, y con los votos en contra del Partido Popular. Son unos presupuestos, por lo tanto, Manuel, fruto del consenso y que evidencian que hay otra manera de hacer las cosas de cómo se han ido haciendo hasta ahora, ¿no? Pues sí, está claro que, hombre, que gobernar o aprobar unos presupuestos teniendo mayoría absoluta pues es mucho más fácil, más ágil. Decide un partido y nada más, con esos votos pues ya sale adelante el presupuesto, pero está claro que quizás estamos en una etapa de la política en todos los niveles en el que más que nunca van a ser necesarios llegar a acuerdos, y en este caso pues este documento es fruto de la negociación de varios partidos. En este caso 4 partidos son los que lo han aprobado, aunque sean 3 los que están en el gobierno, dentro de los que está Izquierda Unida, y está claro pues que ha habido que negociar, ha habido que ceder, ha habido que llegar a acuerdos, y muchas veces pues un documento que se enriquece, ¿no?, con la aportación de todos o con las ideas de todos, en la que se ponen de manifiesto, bueno, cada uno su punto de vista y cada una de las partes que ven imprescindibles para aprobarlo. Y está claro que eso al final, pues sí es verdad que enriquece mucho el documento, enriquece los acuerdos, y al final pues hace que sea un documento más completo. Está claro que no es el presupuesto que hubiera aprobado Izquierda Unida probablemente, si hubiera estado solo en el equipo de gobierno, si hubiera tenido otra representación o otra capacidad de influir sobre la negociación, pero consideramos, como ha explicado Victoria, por todos esos motivos, que es un presupuesto un presupuesto positivo, un documento positivo para la ciudad, y donde queda plasmado el documento político o la declaración de intenciones políticas más importante de todo el año, por así decirlo, el documento más importante que realiza un equipo de gobierno
y donde quedan plasmadas las prioridades, y como ha comentado Victoria, las prioridades por lo social, donde se mantiene, incluso se modifican varias características dentro del presupuesto social, que ya tuvo una ampliación bastante importante en el año 2016, y este año pues se da otra vuelta de tuerca más, se mantiene la inversión, pero se mejora, creemos, la atención que se va a dar a los vecinos, un presupuesto que apuesta por el empleo, con las bolsas de empleo, y un presupuesto que apuesta también, bueno, por la promoción turística de la ciudad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que al final ha sido un documento bastante positivo el que se ha aprobado. Comentabas, Manolo, que ha sido un presupuesto consensuado fruto de la negociación. Victoria, ¿qué papel ha tenido Izquierda Unida en esa negociación y qué aportaciones beneficiosas para la ciudad ha tenido? Bueno, yo creo que Izquierda Unida ha tenido un papel fundamental en que hayan sido aprobados estos presupuestos. Realmente, aparte de las apuestas políticas que van implementadas en la partida presupuestaria, también es la capacidad que como Izquierda Unida, como organización, siempre hemos tenido en esa generosidad a la hora de poder llegar a acuerdos. Que cada uno, efectivamente, como ha dicho Manolo, al final cada uno tiene su estrategia política que quiere plasmar en ese documento, que es el más importante. Pero lo fundamental, y además así vamos abocados y creemos que es constructivo el que sea un documento en el que plasme intenciones e intereses de todos los grupos políticos que formamos parte de este equipo de gobierno y de Costa del Sol, si puede, que también tiene que decir, puesto que también ha aprobado los presupuestos y también los hemos negociado como uno más. Realmente Izquierda Unida ha jugado un papel fundamental en esa posición mediadora, de acercar posturas, de realmente poner en valor qué es de ese presupuesto lo que nos acerca y en lo que estamos de acuerdo para conseguir todos los votos necesarios a favor. Y así ha sido tiempo de negociación, tiempo de debate, también nos ha ayudado a construir sobre un presupuesto del que muchas veces desconoces el resto del presupuesto, puesto que la acción política de cada delegación, exacto, te centras en lo interno y bueno, en ese debate al final hay un debate profundo político, ¿no? Y de implementar acciones políticas y desde qué puntos de vista se pueden desarrollar, y cada uno el interés de cómo quiere desarrollarlas, pues aprendes mucho más, con lo cual nutre, crea, enriquece y fortalece también el gobierno. El pacto de gobierno lo fortalece el tener este presupuesto, este contrato cerrado, porque todos miramos desde ese mismo prisma que son los presupuestos 2017. ¿Ha reforzado ese pacto que tiene ahora mismo el gobierno en el ayuntamiento? Sí, nosotros consideramos que sí, que al final llegar a un acuerdo en un documento tan importante lo que hace es fortalecer el pacto de gobierno, sí. Pero no solo ha sido consensuado este presupuesto entre los partidos políticos, sino también que son los primeros presupuestos participativos de la historia en el municipio, y eso supone que también han sido consensuados con los vecinos. Manuel, perdona. Como quiera. ¿Cómo ha sido esa participación vecinal y cómo van a notar los vecinos que son unos presupuestos participativos? Bueno, pues eso es algo que sí es un valor, creemos nosotros, importantísimo, democrático. Antes el presupuesto pues lo elaboraba una persona en un despacho, que era el coordinador de Hacienda y personal que había antes, y en el gobierno del PP, incluso, bueno, sabemos que muchas de las concejalías pues solicitaban cosas o intentaban incluir cosas en los presupuestos y al final nunca salían. Nunca podían incorporarse esas peticiones. Efectivamente, este año, estos dos presupuestos que llevamos, pues lo elabora un grupo de concejales, además un grupo de concejales que también trasladan las peticiones de las 4 organizaciones, que eso también es un valor que hay que decir, y bueno, y este año ya además con el proceso incluido de los presupuestos participativos, en el que los vecinos han podido decidir el destino de 2 millones de euros en inversiones, donde han hecho sus propuestas, se han debatido las propuestas, se ha visto cuáles eran técnicamente posibles y cuáles no, cuáles eran idóneas y cuáles no, y al final los vecinos han votado y han salido elegidas pues unas determinadas propuestas que de hecho ahora se están evaluando y se están planificando la forma en la que esas propuestas se van a llevar a cabo, y está claro que en estos presupuestos pues ya tiene una partida presupuestaria donde se van a materializar esas inversiones y donde se van a ir efectuando a lo largo del año. Por tanto, creemos que ha sido un avance democrático bastante grande comparado con los años anteriores. Sí, yo creo que además
pasamos de una democracia representativa, que incluso además era decidida en un propio despacho, a una democracia participativa. Creemos que es un cambio importante, y un cambio importante que acaba de empezar, ¿no? La capacidad de decisión de la ciudadanía tiene muchísima más importancia de la que mucha gente cree, ¿no? Y es empoderar, es que el vecino conozca qué significan los presupuestos, conozca cuál es el documento, conozca en qué se destina sus aportaciones vía impuestos, y también que puedan decidir sobre ellos. Al final es empoderar al ciudadano en algo que consideramos que es lo más democrático que puede ser, ¿no? Que al final construyamos ciudad con la gente, ¿no? Entonces es mucho más importante de lo que pueda parecer. Por eso nuestra apuesta desde Izquierda Unida era, uno de ellos eran los presupuestos participativos, y creemos que además seguirá creciendo, ¿no? Se reglamentarán, se regularán las propias personas, harán su reglamento de cómo se relacionan, cómo se vota, se irá mejorando, que es verdad que ha habido una problemática con que ha sido difícil el poder votar. Bueno, pues todas esas cosas que hay que mejorar para que cada vez la gente pueda participar, quiera decidir, conozca, fiscalice también, porque es una forma, ¿no? El conocimiento y conocer cómo se trabaja en un ayuntamiento por dentro es lo fundamental para que los ciudadanos puedan fiscalizar lo que hacen sus representantes. Era una de las apuestas de Izquierda Unida, los presupuestos participativos. ¿Ha sido una propuesta vuestra el poder incluir estos presupuestos en el presupuesto, en las cuentas anuales? Por supuesto, era uno de nuestros principales puntos en el programa electoral, y teniendo en cuenta que la Delegación de Participación Ciudadana es una de las que gestiona Izquierda Unida, el que lleva el concejal Miguel Díaz, nuestro portavoz, está claro que era uno de nuestros proyectos quizás más emblemáticos, porque creemos que al final se trata también de una cuestión de credibilidad, ¿no? Es decir, a los vecinos, nosotros gobernamos, nosotros somos una correa de transmisión de vuestras iniciativas, de vuestra voluntad, de vuestras propuestas, y nosotros estamos aquí para llevarla a cabo. Sobre todo está claro que nosotros tenemos un proyecto político que está definido también, ¿no? Pero creemos que hay muchas cosas, y creemos que deben ser cada vez más en las que el ciudadano debe decidir directamente, y al final, cuando esperemos que esas propuestas se lleven a cabo, estén concluidas, y el ciudadano pueda verlas, pueda tocarlas, pueda disfrutar. Pueda decir, esto lo propuse yo voté por este proyecto y aquí está hecho. Efectivamente, ¿no? Esta es una inversión, esta es una actuación que no se hizo porque el concejal dio conveniente hacerla o el equipo de gobierno lo decidió, sino esta es una actuación que se dio la oportunidad a los vecinos de que se decidiera, los vecinos la propusimos, los vecinos las votamos, salió elegida, y al final aquí está. Por eso decía antes que es una cuestión de credibilidad y de volver a generar confianza en la democracia, de volver a generar confianza en las instituciones. En la clase política, en las instituciones. Efectivamente, que parece que en los últimos años pues se ha visto tan deteriorada. Pues nosotros creemos que con iniciativas como esta, cuando estén concluidas, va a ser una de las cosas en las que se vea que sí que hay un cambio real en la forma de gobernar en el ayuntamiento. La aprobación inicial, en este caso, de los presupuestos da una estabilidad a la ciudad, a Marbella, a San Pedro, pero también crean un proyecto político que se va a desarrollar durante todo el año. Has dado algunas pinceladas al principio, pero ¿cuáles son las líneas de trabajo que plasman estos presupuestos? ¿Empleo? Sí, exacto. Uno de ellos, ya lo hemos dicho, es esas bolsas de empleo para el poco empleo que podemos crear, porque no podemos decirle a la gente o contarle cosas que no son reales y que no podemos hacer desde lo local por las leyes que vienen impuestas a nivel nacional, que nos impiden crear empleo público. Si bien es verdad, toda la provisión de empleo público que se haga, creemos que la fórmula es en pie de igualdad y a concurrencia pública, todo el mundo que pueda acceder a ese trabajo. Eso viene plasmado en esos presupuestos. En esos presupuestos también viene plasmado un claro programa o plan de movilidad y de accesibilidad. También llevamos trabajando en esa mesa de accesibilidad de forma transversal, en la Delegación de Movilidad sobre todo y la de Derechos Sociales, con los colectivos, para trabajar por una Marbella también accesible, esa accesibilidad universal, donde no solamente son las barreras arquitectónicas, sino las barreras acústicas, cognitivas, para las personas con discapacidad mental también. Ese también viene plasmado, y creo que también es un proyecto. Todos los avances en el modelo de transporte público que a futuro será, aquellas infraestructuras que hay que hacer
hacer, como son las paradas multimodales, para que en un futuro podamos tener un transporte público. Próximamente saldrá a licitación pública, pero quizás en unos 10-12 años pudiéramos tener un transporte público municipal. Hay que poner esas... Exactamente, pero ya en los presupuestos vamos un poco encaminados y haciendo las infraestructuras necesarias para que eso, cuando ya pase ese tiempo, sea posible y no inviable. También la limpieza, que es algo que es de todos, que consideramos que Marbella tiene que ser una ciudad limpia, ejemplo de limpieza y de transparencia también en sus calles, y de ahí el renting que se va a hacer para una maquinaria que es necesaria, como es la de la limpieza de las calles y la de recogida de basuras. También entendemos que eso afecta a la ciudadanía y viene reflejado en esos presupuestos. El apuesta por el turismo, como ha dicho Manuel, al final tenemos que ser también intentar que nuestras políticas vayan vinculadas a la generación de empleo, porque no nos podemos olvidar que la ciudadanía y la gente que peor lo está pasando es porque no tiene empleo y porque también tiene empleo precario. Cuando nuestras fábricas y nuestra industria es la hotelera, tenemos que intentar proveer de eso, publicitarnos además como una ciudad de excelencia, pero de excelencia también con los trabajadores y que efectivamente el público que nos visita es un aliciente y al final aporta riqueza económica, pero la gente que vivimos aquí y trabajamos aquí necesitamos trabajos dignos para también que ese dinero revierta en la propia ciudadanía, con lo cual la apuesta por el turismo tiene un claro significado y es la búsqueda desde lo institucional de esa creación de empleo y la haga la empresa privada. Por supuesto, lo hemos dicho, el proyecto de derechos sociales, que hablamos de garantizar derechos, intentamos de construir ese mal concepto que se tiene de la delegación, muy estigmatizante, muy vinculada a la beneficencia, a la caridad. Vamos a desarrollar proyectos como son el Centro de Atención a las Personas Sin Techo, que al final lo que hace es trabajar con un proyecto dignificante para las personas sin techo, integrador desde lo profesional, y creemos que ese es un documento, un proyecto que va a ser muy importante en una política, en una política clara que tiene que venir reflejada donde está nuestra importancia, que también es en las personas y en la atención profesional, sin olvidarnos del tercer sector, que también viene vinculado en los presupuestos, que hay un aumento para la partida presupuestaria para las asociaciones de carácter social, siempre y cuando consigamos conservando que nuestra prioridad es subvencionar proyectos. Eso es algo claro, ha quedado claro, y además al final todas las asociaciones han salido ganando, apostamos y aumentamos esa cuantía. También facilitamos a las asociaciones que en vez de poder solicitar 15.000, puedan solicitar incluso 25.000 euros para sus proyectos, con lo cual para nosotros es importante el tercer sector, pero sin olvidarnos que las políticas públicas se tienen que hacer de lo público. Exactamente, y eso sí que lo refleja claramente estos presupuestos. Ahora nos contarás un poquito más de ese proyecto de atención inmediata que habéis firmado con Cruz Roja, me parece que es, pero vamos a comentar antes con Manuel las obras más importantes que refleja estos presupuestos, entre las cuales se incluyen la ampliación del Centro de Salud de San Pedro, que hemos comentado que era una competencia de la Junta, pero que el Ayuntamiento ahora va a asumir a expensas de poder recibir luego ese dinero. Efectivamente, pues comentábamos la semana pasada, ¿no?, hablando de sanidad, cómo la situación de la sanidad, sobre todo la atención primaria en Andalucía, pues se estaba deteriorando, y comentábamos que no había una inversión en Marbella en sanidad pues de hace... La atención primaria, no se construye un ambulatorio de hace prácticamente 25 años o más, ¿no? Y uno de los puntos importantes que hace que la aprobación de estos presupuestos sea trascendente, sea importante, es que va incluido el proyecto de la remodelación o el proyecto de la nueva construcción del Centro de Salud de San Pedro, que se va a hacer con un convenio mediante la Junta de Andalucía, que a pesar de ser la administración, no lo podemos olvidar, que tiene las competencias en el área de sanidad, pues lo cierto es que no tiene fondos para inversiones o no dedica presupuesto para inversiones sanitarias, y al final es el ayuntamiento el que tiene que construirlo
y a pesar de eso, bueno, con un acuerdo mediante el que la Junta después va a devolver el dinero. Nosotros creemos que no es la fórmula idónea, pero creemos que al final hay que dotar de servicios, y sobre todo por el bien de la ciudadanía, al fin y al cabo, ¿no? Está claro, por el bien de la ciudadanía y con un servicio que es tan necesario y tan demandado como la atención primaria en sanidad. Por tanto, es uno de los puntos importantes que hace que este presupuesto, que la aprobación de este presupuesto sea importante. Por primera vez o desde hace 25 años se va a construir una nueva inversión en materia sanitaria de atención primaria en nuestra ciudad, cosa que es tan necesaria. ¿Se manejan ya algunos plazos para este centro de salud o todavía está el proyecto en sus puntos más iniciales? Pues lo que conocemos es que existe el proyecto y que una vez que se firmara o que se aprobara el presupuesto y se pudiera firmar este acuerdo con la Junta de Andalucía, pues ya es seguir dando pasos. Yo sinceramente no conozco, esperemos que este año ya pues incluso se pueda licitar el proyecto, se pueda adjudicar y que empiece pues lo antes posible, es necesario para la ciudad. Por tanto debe ser una cuestión que prioritario, ¿no? Un proyecto de los prioritarios. Claro, que se avance y se priorice. Victoria, ahora sí nos adentramos en ese proyecto de atención inmediata que se va a poner en marcha este año aquí en Marbella y San Pedro. ¿En qué consiste? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿A quién va a beneficiar? Pues ese proyecto de atención inmediata, que si bien es verdad, llevamos trabajándolo más de un año y buscando qué fórmulas eran las mejores para desarrollar ese trabajo necesario con las personas sin hogar aquí en Marbella. No fue posible durante el año pasado, puesto que la fórmula que nos han dicho como idónea tiene que venir vinculada a la aprobación de los presupuestos, que es un servicio que va a ser municipal, que lo vamos a prestar en colaboración con Cruz Roja. ¿Por qué con Cruz Roja? Porque al final es una organización no gubernamental que también trabaja con ese mismo colectivo de los sin techo con su programa Intemperie, con lo cual tienen un recorrido, una experiencia y un conocimiento, y también están desarrollando programas en otros municipios Cruz Roja para las personas sin techo o para las personas con adicciones, puesto que también este es un proyecto muy innovador incluso para Cruz Roja, que hemos un poco trabajado y hemos creado entre ambas instituciones. Viene vinculado a los presupuestos, con lo cual con la aprobación de los presupuestos se pondrá en marcha. Primero íbamos a arreglar el espacio de Marbella, que necesita un pequeño arreglo, un adecentamiento, porque consideramos que tiene que ser un espacio muy digno para dignificar a aquellas personas que necesitan esa atención. ¿Qué espacio es? Ese es el que está en Huerta Los Guerras, que era un espacio de emergencia social. Si bien es verdad, allí estuvo el antiguo albergue municipal y actualmente el servicio que presta es el servicio de ducha a los sin techo. Pero hay que habilitar más espacios, que los tiene, pero adecentarlos para ese programa. Y también en San Pedro, pues el espacio que tenemos, que también era el otro punto de emergencia con las duchas, que es más pequeño, que lo que hay que es eliminar pues barreras arquitectónicas, porque no podemos hacer creer en la accesibilidad universal sin dejar los espacios adecuados para que no tengan barreras arquitectónicas. Una vez hechos estos arreglos, será la firma del convenio, que además ya ha pasado por asesoría jurídica y tiene ya su visto bueno, ya está aprobado en los presupuestos. Una vez que sean oficiales, hacerlo lo más rápido posible para que empecemos a trabajar con las personas sin techo. Vamos a trabajar de forma conjunta. Es un espacio, se le llama de baja exigencia. ¿Por qué? Porque al final las personas sin hogar tampoco les puedes exigir mucho compromiso antes de acceder al recurso, ¿no? El problema de las personas sin hogar es una problemática muy compleja, que no necesita de soluciones simplistas, como mucha gente está hablando de un techo. No, nosotros vamos más allá, ¿no? Un programa mucho más innovador, donde vamos a intentar trabajar de forma integral con esas personas, porque nosotros lo que queremos es que esas personas salgan de esa situación de exclusión. No es solamente paliar y darles un café y un espacio de descanso y de ducha y de relax, que también, sino procurar e intentar comprometerlos en canalizar los circuitos necesarios para que salgan de esa situación. De ahí que es un proyecto muchísimo más innovador, que no va al hecho de cubrir un techo, que no quiere decir que a esas personas que realmente vemos que responden a esos estímulos que irán dando los profesionales, a esa compañía, a esa confianza, y se comprometan
con esa intención de salir de su situación, podamos articular, como articulamos habitualmente, ese alojamiento alternativo en hostales. Es decir, que es un recurso que está y que estamos dando, pero no lo vamos a mezclar con este proyecto que realmente va muchísimo más allá. Efectivamente, vamos a intentar sacar a esas personas de esa situación. Yo creo que a cualquier persona que se ponga en el papel de esa persona sin hogar, está muy bien tener un plato de comida un día, está muy bien tener un techo un día, pero seguro que lo que quieren es salir de esa situación, poder tener la capacidad y la independencia para poder buscar un empleo, tener un empleo y cubrirse sus necesidades de forma lo más digna posible. Por eso intentamos dignificar también ese espacio, y de ahí que sea eso y no otra cosa que vaya más vinculada a la beneficencia, a la caridad, de lo que realmente estamos totalmente en contra, porque sería retrocedernos pues más de 40 años, ¿no?, a otras épocas que ni siquiera nosotros que estamos aquí hemos conocido, ¿no? Pero consideramos que ese carné de pobre no es digno, no es profesional, y que hay que trabajar en algo mucho más innovador, que es lo que creemos que va a ser este espacio. Esto va en la línea de lo que hemos comentado antes, de cambiar la concepción que se tiene actualmente de los derechos sociales, ¿no?, de esa delegación. Efectivamente, hablamos de garantizar derechos, ¿no?, a través de este tipo de recursos, no de paliar situaciones. También somos ambiciosos en el proyecto, pero somos realistas en que nosotros desde lo local tampoco tenemos una competencias amplias, efectivamente, para poder trabajar de forma transversal, como hay que trabajar el problema de la pobreza, la precariedad y la exclusión. Pero sí que es verdad que las soluciones que estamos dando consideramos que son las más dignas para las personas más vulnerables. Muy bien, y Manuel, ya por último nos gustaría hablar de qué se va a aportar a los centros de mayores y estos presupuestos, qué partidas contemplan para que este colectivo pues pueda también tener una mejor asistencia aquí en el municipio. Bueno, pues los centros de mayores venimos haciendo en los últimos tiempos, sobre todo en lo que venía incluido en el presupuesto anterior, venía una partida para mejora de instalaciones de centros de mayores que en un principio eran 40.000 euros, pero como siempre hablamos, un presupuesto también es un documento vivo y es un documento que admite modificaciones. Y al final pues se han hecho varias mejoras, como fueron instalaciones de varios toldos que se hicieron en varios centros, se hicieron mejoras en los aire acondicionados, y al final la cantidad sobrepasó la inversión que había inicial prevista de 40.000 euros. Este año pues tenemos previsto pues nuevamente los 40.000 euros, pero como vengo diciendo, pues se puede ir adaptando a las necesidades. Ya tenemos varios proyectos en los que estamos trabajando, incluso de mejorar aquellas cuestiones de climatización que el año pasado pues no se quedaron resueltas, quedaron pendientes, que hubo alguna situación, y también hay prevista alguna inversión para mejorar la accesibilidad de los baños del Centro de Mayores de Encarna-Cantero. Hay un proyecto para mejorar los exteriores del Centro de Mayores de Nueva Andalucía, y asimismo, bueno, seguimos en contacto permanente con el Consejo de Mayores y con la Junta Directiva de todos los centros, para ir intentando adaptarnos, intentando cubrir esas demandas que nos van haciendo. Por tanto, vamos a seguir invirtiendo en mejorar la calidad de los centros, y que la experiencia que tengan los mayores pues sea lo más digna y lo mejor posible. Bueno, pues unos proyectos ambiciosos que sin duda se notarán en la vecindad, porque son participativos, porque se han hecho fruto del consenso, y los cuales iremos desgranando poco a poco a lo largo que vayamos avanzando el año. Y con esto pues nos despedimos hasta la semana que viene, despedimos a nuestros invitados y les emplazamos a que nos acompañen la próxima semana.